Dios te bendiga, la paz de Dios une en tu corazón. En esta hora te saluda el pastor Ignacio Israel Macías de Ecuador. La paz de Dios abunde en tu vida. Te voy a contar una revelación que tuve con este varón, con este evangelista llamado Jefferson Peña de República Dominicana. Esta revelación la tuve aproximadamente el domingo pasado, o sea, hoy 7 días. 7 días tuve esta pequeña revelación con este evangelista que lo andan buscando mucho. Escúchame, cuando en el mundo espiritual hay una demanda significa una petición, Dios se manifiesta y comienza a dar sueños, visiones, revelaciones. Hay unas que son en la carne y hay otras que son de Dios. Las que son de Dios por lo general son pocas, son escasas, la verdadera, la que revela a Dios, pero hay distintas revelaciones. ¿Por qué? Porque hay gente que habla de acuerdo a su emoción, de acuerdo a su carne, pero hay una demanda. El mundo espiritual está siendo demandado, por eso que Dios está mostrando. Ahí usted tiene que discernir cuál es de Dios y cuál no es de Dios. Por eso que la Biblia dice que tienes que juzgar a la profecía, no al profeta. La Biblia es claro, dice que la profecía se juzga. Yo tuve esta revelación y te la voy a dar en este día. Usted que me está escuchando ahí, usted que me está viendo, juzgue la profecía conforme a la palabra. He escuchado muchas profecías de este varón o muchas revelaciones. Unas que están con un potrero, otra que está en distinto lugar, otra que está aquí, otra que está acá. Pero nadie habla con la palabra. Escúchame bien. Yo tengo los textos bíblicos. Nadie habla con la palabra. Nadie coge una Biblia y dice, esto dice la escritura. Nadie. No he visto hasta aquí. Por eso que la palabra, la profecía o la revelación tiene que concordar con la palabra de Dios. Esta fue lo que Dios me dio a mí, esta palabra. Voy a contarte la profecía y después te doy la palabra o la revelación que tuve. Fue una revelación. Estaba orando el día domingo aproximadamente a las 6 de la mañana. Como te digo, había una demanda en el mundo espiritual. Le pregunté a Dios qué pasaba con este varón. Estoy orando. Justo a las 6 de la mañana termino de orar. Me acuesto un momento. Luego tengo un éxtasis con este varón, una revelación. Que él estaba aquí en Ecuador. Él vino aquí a Ecuador. Estábamos hablando. Yo hablaba con él. Y él me decía a mí. Yo le decía a él, perdón. Yo le hablaba de un pastor. Inclusivamente el pastor que yo le hablaba es dominicano. Yo le decía a él que si él conocía a este pastor, que me omito el nombre, que es de aquí Ecuador y es dominicano, pero vive aquí en Ecuador el pastor. Y yo le decía, ¿tú conoces a tal pastor? Y él me decía, que ya se arregló, o sea, que el pastor estaba mal, y él me dijo a mí que ya se arregló, si ya se arregló su vida espiritual delante de Dios. Bueno, después en eso Dios me lleva al pasado y yo le digo a él, tú ya viniste al Ecuador, ¿sí o no? Tú más antes habías venido acá al Ecuador, le digo. Y tú habías venido a esta misma iglesia de este pastor. Y yo le decía ahí en el sueño, yo hablaba con él, yo le decía, pero tú llegaste primero que mí. Yo le decía, tú llegaste primero que mí, ¿sí o no? Yo le digo, yo llegué en los meses de marzo, abril a la iglesia de este pastor porque yo me congregaba ahí. Pero yo le decía a él que él había llegado primero a la iglesia del pastor y yo había llegado después, porque yo me congregué ahí un tiempo en la iglesia de este pastor. Yo le decía, tú llegaste después y yo llegué, tú llegaste primero, perdón, y yo llegué después. O sea, él había llegado primero a la iglesia y yo había llegado después. Yo le digo, tú llegaste como en los meses de febrero, marzo, por ahí. Y yo llegué después, le digo. Y él me decía, sí, me decía, ya, ¿qué pasa? ¿Qué te doy a entender o qué discierno en el sueño? Inclusivamente yo en el sueño, yo pensé,
Yo le digo, pero este varón está aquí en Ecuador hablando conmigo y a él lo están buscando en Dominicana. Yo le digo, padre, ¿qué será? Bueno, ojo con esto. Te voy a dar el texto bíblico. Ojo. Dice así, Eclesiastés 9:11. Hablo con palabra de Dios en este día. Me volví, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo, ojo, tiempo significa momento, ocasión, un instante. Acontece a todo, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, no conoce en qué momento le van a ocurrir las cosas. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando le cae de repente sobre ellos. Eclesiastés 9:11, ya va a discernir la palabra y te voy a decir lo que yo interpreté en el sueño. Primer punto, él viene a Ecuador, viene a un país. Segundo punto, él viene a una iglesia. Tercer punto, él viene a visitar a un pastor. Un pastor es un padre espiritual. La Biblia es clara y la Biblia dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Ojo con esto, viene a un país que no es de él, viene a la casa de un pastor y viene a la iglesia del pastor. O sea, iglesia, pastor y país. La iglesia es la casa de Dios, ¿sí o no? El pastor es un padre espiritual. O sea, él llega primero a ese lugar que yo, y yo después fui. Yo le digo, tú llegaste primero que mí. El cuarto punto. Entiendo que él ya está, ojo con esto, él ya está en los brazos del Padre, ya no lo busquen más. Él llegó primero que mí a la casa del Padre. Él ya está en los brazos de Dios. Este hombre, Dios lo tiene ya en sus brazos descansando. Jaba, Sok, Jalaya. Escúchame bien, hay mucha gente que no tiene paz. Hay mucha gente que está aturdida. Hay mucha gente que está desesperada. Hombres, mujeres de Dios, evangelistas. Esto se ha hecho viral porque hasta aquí en Ecuador, no sé si quién más tenga revelación, porque yo tuve esta revelación con él. Aquí en el Ecuador. No sé si hayan más hombres de Dios en Ecuador que en antes, pero yo tuve esta revelación. Y cuando Dios me dio eso, y yo la entendí, la discerní, yo tuve una paz. Por eso que hay gente que lo está buscando, ojo con esto, ya tiene aproximadamente 19 o 20 días y no lo encuentra. Si lo vamos a la Biblia, un día para Dios es 1000 años. O sea, que Él tiene en el ámbito espiritual 1900 días perdidos. En la terrenal Él tiene 19 días. O sea que estamos hablando, en lo terrenal tiene 19 días, pero para el tiempo de Dios tiene 1900 días a su nombre. Por eso es que no lo encuentran, porque él ya está con en los brazos del Padre. Y ahora, varón, ¿qué pasó con el cuerpo? Lo digo yo, quizás a él, como dice la Biblia, ahora vamos a discernir con la Biblia. Dice que a todo hombre llega su tiempo y su momento. Y dice, a él le llegó su día malo, como dice Eclesiastés 9. Todos tienen, al hombre le ocurre el tiempo y ocasión. Y dice, y son enredados como los hijos de los hombres en su tiempo malo cuando le cae de repente sobre ellos. Recuerda que la Biblia habla de un día malo. A él le llegó el día malo. Dios lo permitió. Él no se percibió en el día malo. ¿Qué pasó? No lo sé, pero todo lo permite Dios. A él le llegó su día malo, Dios lo permitió. ¿Qué le pasó? Quizás, digo yo, lo pudieron asaltar, lo pudieron tirar al mar, le pudieron hacer distintas cosas. ¿Por qué el cuerpo de él no aparece? ¿Me entiendes? Pero desde este día Dios va a comenzar a hacer algo. Como hay gente que estoy viendo que están criticando a los profetas, que esto, que lo otro. Sí, es verdad que hay falsos profetas, pero la misericordia de Dios, Dios me usa en profecía. Ahí van a estar viendo mis videos. Tengo el 99.9 de probabilidad en efectividad en la palabra profética. Desde este día declaro esta palabra en el nombre de Jesús profética, que Dios va a comenzar a hacer algo. Hay una respuesta ya, ya no busquen, ya no indaguen,
ya tengan paz. Cuando yo recibí esta palabra, Dios me dio una paz. Yo dije, wow, ya entiendo. Tú lo tienes en tu presencia, por eso que Él no aparece. El cuerpo saldrá si Dios permite. Nadie sabe si los tiburones o algo lo hayan devorado, pero el cuerpo Dios lo va a sacar a los días. Escúchame bien en esta hora, esta palabra profética. Si Él no aparece a los 21 días, ojo con esto, ¿qué habla hombre de Dios, pastor o profeta? ¿Qué habla usted a los 21 días? Te voy a dar un número específico, porque Dios me usa en números también. O sea, interpretando los números y bíblico. El número 21 es un número profético. Recuerda que Daniel estuvo orando 21 días y la respuesta no llegaba. Ojo con esto, 21 días y no llegaba la respuesta porque dice que estaba el príncipe de Persia. Ay, Dios mío. Y hay gente que está esperando esta respuesta. Hay hombres que han dicho que lo han visto en caballo, en establo, yo no sé, y hay nada ha llegado. Pero hoy día, el día 20 o 21, en estos días que se cumpla, llega la respuesta a tu vida. Ten paz, te dice el Señor. Ya no busquen más, que Dios lo tiene en su presencia. Dios lo tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque a Él le llegó el día malo. Dios lo permitió, Eclesiastés 9. Él no se apercibió. ¿Y por qué, hombre de Dios, Dios permitió esto? Porque Dios sabe el tiempo y la ocasión que le ocurra al hombre. Dios se lo llevó a su presencia porque el tiempo de Él ya estaba en la tierra contado. Dios se lo llevó porque fue el designio de Él, que Él estuviera en la presencia de Dios. Él ya tuvo un tiempo en la tierra. Dios lo llevó a la casa del Padre que se llama la eternidad. Porque a Él le cayó el día malo de repente. No lo percibió, le llegó de repente. Nadie lo sabe. Pero lo bueno es que su alma fue salva. Escúchame bien, día 21 tuvo Daniel orando 21 días. No le llegaba nada, no había nada en los cielos. Estaba una intersección. Todo se interponía. Al día 22 le viene la respuesta. Sin 21 días no le llega la respuesta a este joven que está vivo, que está muerto. Este hombre verá que saldrán a decir y verá que esta revelación va a ser efectiva. O sea, da a entender que si en el día 21 no llega la respuesta es porque este hombre está en la presencia de Dios. Recuerda, 21 días y al día 22 llegó una respuesta. Cuando vea la gente este video va a ser el día 22 y la respuesta te llegó a ti. A los que están sufriendo, a los que están en sus obras, a los que dicen que no hay hombres de Dios, no hay profeta de Dios, no. Hay hombres de Dios también que Dios le revela. Hay mucha gente que no cree que este hombre ya está en la presencia de Dios. Sí, este hombre ya está en la presencia de Dios. En el sueño yo lo discerní y yo lo pude interpretar eso. Cuando tú en un sueño tienes que Él llega primero a la casa del Padre, porque Él llegaba primero que mí. Yo también soy un predicador para la gloria de Dios. Y Él llegaba primero a la casa del Padre que yo. Eso quiere decir que Él llegó primero allá, a la eternidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él llegaba primero y yo llegaba después. O sea, quiere decir más adelante, porque yo le decía, tú llegaste en el mes de febrero, marzo, por ahí. Yo llegaba después, ¿sí o no? Y la revelación ahí se cortaba. Y yo entendí y comprendí que este hombre llegó primero que mí a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque le ocurrió tiempo y ocasión. Te hablo con textos bíblicos que Eclesiastés 9:11. Su día malo le llegó. No se apercibió. La Biblia habla del día malo que te va a llegar a ti y a mí. Y hay que percibirnos. Dios te bendiga. La paz de Dios abunde en tu corazón. Te saluda el pastor Ignacio Israel Macías de acá de Ecuador. Y a Cristo sea la gloria. Comparte el video. Ten paz, ten tranquilidad que llegó la palabra que estabas esperando. Esta palabra te traerá paz a ti, a la familia, porque hay mucha gente que lo está buscando y la gente está desesperada, está esto, y no hay respuesta. Uno dice que no, Él ya está en la presencia de Dios. Él ya está en la presencia de Dios. Mucha gente se estará preguntando por qué no sale en el cuerpo, qué pasó. Al tiempo indicado, Dios arrojará su cuerpo si es la voluntad. Si está en el mar, Dios lo va a sacar.
Si está en algún lado, Dios lo va a permitir sacarlo desde este día. Por eso que la gente de Dominicana, los pastores, los evangelistas, los hombres de Dios tienen que seguir orando y clamando para que si el cuerpo todavía está, sacarlo y le den cristiana sepultura. Pero su alma fue salva. Dios te bendiga y hasta la próxima. Paz de Dios.